noches, Maritza Espinosa. Bienvenida. Buenas noches, Mila. Gracias por la invitación, gracias al público que te sigue. Gracias a ti más bien. Esta entrevista la está atendiendo Maritza Espinosa desde Santiago de Chile. ¿Qué hora es en Santiago de Chile? Tenemos, hace una semana o dos, tenemos 2 horas más por el horario de verano que comienza en esta época. Así que yo Ya, estoy a las 10:07 de la noche ahorita. magnífico. Muy bien. Hora más tranquila para repensar las cosas también. Sí, 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 claro, claro, hora de reflexión. Sí, ya aparece esto. Bueno, no quiero continuar en la misma línea que el programa anterior. Eh, este, una primera impresión respecto de cuando uno sale de la patria, tiene la gran ventaja de que mira con otro lente, un poco más tranquila, serena, mira o interpreta los hechos que acontecen en nuestra patria. ¿Cómo lo es? ¿Cómo ves Es nuestra verdad, patria? es verdad, es totalmente diferente cuando tú vives en otro lugar porque, claro, al vínculo, a esto entrañable que uno tiene por el país, se suma una tercera mirada, ¿no? Que es como ocurre, por ejemplo, a veces con los medios extranjeros cuando miran la realidad peruana, o por ejemplo, cuando hay elecciones, a ti te debe pasar como periodista, pero yo busco mucho medios extranjeros, todo lo que digan sobre las elecciones, porque es otra mirada, una mirada que deja de lado la minucia, ¿no? Y puede ver digamos, el tema macro, el tema completo, el tema global. Entonces, yo tengo viviendo acá poco más de medio año, y sí, o sea, el vínculo no se pierde, no me pierdo los noticieros, no me pierdo las redes sociales ni nada, pero sí uno empieza a ver las cosas con un poquito de distancia que claro, el ejercicio del periodismo te da, pero no de manera tan marcada como cuando estás fuera. O sea, cuando estás fuera ves las cosas, creo que con varias miradas, o sea, no con distancia, porque la distancia emocional no existe, pero sí con Mm. varias miradas, ¿no? ¿Te habrá pasado que te duele? Bueno, yo no sé, bueno, esto es ya una pregunta subjetiva y luego entraremos a las otras. ¿Te ha pasado que duele, Ujú. digamos, a veces te da cólera eh, por ciertas actitudes de las personas que hoy transitoriamente, cualquiera de cualquier tienda, eh, digamos, protagonizan Claro. ciertas actitudes y tal? No, no sé si te ha pasado, porque cuando lo comento, pero si tú no vas a hacer nada, y como me dijeron, felizmente o infelizmente, no se puede hacer nada. Pero tal vez es que también uno asume un poco, y más todavía a la distancia física, quiero decir, uno asume otro tipo de papel Ujú. porque las cosas le enervan también, o tú eres más serena, más tranquila. Claro. Bueno, en realidad eso es, como tú dices, yo creo que tiene que ver un poco con el perfil. Yo, como siempre, muchos años, en realidad casi toda mi carrera, he hecho columna de opinión, análisis político y todo eso, he tenido que generar un poco de callo, ¿no? Una costra un poco más dura para poder analizar la realidad, porque si no, este, la realidad política, quiero decir, porque si no uno sería muy subjetivo, demasiado subjetivo en sus juicios, porque lo emocional traiciona. De hecho, todo este mundo de la posverdad, que es uno de los grandes enemigos del periodismo en este momento, y enemigos de la verdad, que es nuestro producto, nuestro insumo de trabajo, tiene que ver con que la posverdad siempre se dirige a las emociones, que son engañosas. Entonces, yo he tratado siempre, siempre de mantener cierta distancia, una mirada que por lo menos me dé un aire para reflexionar, respirar, y eso no quita que a veces, como tú dices, las circunstancias te generen dolor, frustración, pero, pero uno o sea, va echando mano al expertise profesional. Entonces, hay cosas que de verdad uno ve del Perú que son
irritantes, frustrantes, decepcionantes, pero creo que cuando uno está dentro lo siente más, donde se deja uno llevar por el río de las emociones, ¿no? Entonces, eh, este verlo desde fuera, porque yo hago la columna desde acá, de hecho, hasta hace poco hacía mi programa en La Mula también desde acá, este, este hecho me ayuda un poco a no caer en mis emociones. Es una ventaja, más bien yo Por diría, ¿no? supuesto. Entonces, y aprovecho, digamos, para hacerte esta otra pregunta. Tu juicio respecto, porque ha cambiado la forma de hacer periodismo en los últimos Mm, años, sin señalar medios y mucho menos personas, claro. la forma de hacer hoy día periodismo se ha desvirtuado, dirías tú, eh, se ha involucrado, ha sido desprofesamente, crees que respondiendo a intereses ahora sí, puede ser económico, de poder, bueno, fundamentalmente económico porque va asociado a la política. ¿Cómo lo ves tú? Porque de Ujú. hecho que ha cambiado la forma de hacer periodismo. Ha cambiado, ha cambiado. De hecho, cuando yo fui speaker del TEDx Lima hará unos 3 o 4 años, y ya este tema de la posverdad de la crisis del periodismo con credibilidad ya había avanzado mucho. Pero ahora siento que en el mundo, o sea, no solo en el Perú, se ha agudizado mucho y tiene que ver, entre paréntesis, hace un par de días hice una ponencia en un taller para la Cátedra Poderosa, que es una institución, digamos, de la Minera Poderosa para capacitar periodistas de la zona de la libertad. Y justo mi tema, pues son 2 talleres, es ética periodística en tiempos de elecciones. Entonces, el punto es que yo creo que la polarización que hay en el mundo ha arrastrado a los medios de comunicación a militar, digamos, por candidaturas, a dejar de lado de repente principios fundamentales del periodismo, de la ética periodística, como es no hacer propaganda. Porque hacer propaganda no es solamente hacer propaganda a favor de un candidato, sino también hacer propaganda en contra de un candidato que reditúa a otro candidato. Entonces, uno ve que la polarización ha arrastrado a la prensa y creo que las razones son muchas, como en todo problema muy complejo, las razones son varias. Puede haber desde lo que tú dices, desde una razón económica, porque a lo mejor hay mucho dinero corriendo debajo de la mesa, pero también porque los periodistas, y lo he visto con colegas eh, cuya ecuanimidad yo apreciaba, terminan tirando piedras al techo del vecino. Y ahí viene una cosa que yo siempre he tenido como norma para no juzgar, pero para evaluar el trabajo de un periodista que merece mi confianza, mi credibilidad. Uno no debe mirar tanto a quién ataca un medio o un periodista o un canal de televisión, una radio, un periódico, sino yo creo que hay que mirar para conocer los intereses que representa, hay que mirar a quien nunca cuestiona, a quien nunca toca. Entonces, para el público debería ser muy fácil saber qué periodista está comprado, no solo en términos económicos, sino también, como decía, emocionales, de militancia, por algún poder, por alguna candidatura, solamente viendo a quien nunca toca. Y eso es muy fácil, ¿no? Lo hemos visto en las elecciones pasadas y creo que en estas elecciones también se está viendo de manera muy clara. De hecho, hoy estuve viendo las portadas del debate y me daba vergüenza ajena que hubiera periódicos que decían en primera plana, ganó tal, ¿no? Ganó tal. Porque uno puede hacer un juicio, una evaluación, un cuestionamiento, pero no puede hacer una propaganda tan descarada sin que pase por el departamento de publicidad, ¿no? O sin decir que ha pasado por el departamento de publicidad. Ujú. Ahora, hace unos días estuve entrevistando al presidente de Patria Roja, Alberto Moreno, Uh -huh, y claro. él decía que en realidad, Todavía es varias cosas presidente, que ¿no? De Patria Roja.
claro. Sí, 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 es verdad. Tiene Y 40 él años de decía, presidente. sí, y decía, ¿sabes qué cosa? Lo siguiente, ¿no? Que, bueno, varias cosas, ¿no? Que la izquierda, o sea, él reconoce, hace una autocrítica, ¿no? La izquierda se ha partido y no por culpa del enemigo, sino por ellos, porque ellos quieren el poder, en fin, y que se está dispuesto a conversar aún con, entre comillas, entre la derecha y la izquierda, ¿no? Porque es muy difícil gobernar Ujú, nuestra patria, ya harto conocido, y que se necesitan nuevos actores en escena. Y me ujú. imagino que todos Claro. coincidimos en que Pedro Castillo no es pues el problema, sino solamente es el reflejo del mismo. ¿Cómo lo ves tú? Eh, bueno, yo tengo sobre ese tema dos abordajes. Uno, para comenzar, yo no sé si Pedro Castillo, más allá de lo declarativo, sea de verdad un presidente de izquierda. Eh, Ya. con esa lógica deberíamos creer que la República Democrática de Corea del Norte es democrática, ¿no? Entonces, la izquierda en el Perú ha perdido piso, no solo porque sea partido, sino porque hay eh, bandos totalmente contrapuestos. Una izquierda que va, por ejemplo, con las libertades individuales, otra izquierda que es sumamente conservadora, etcétera. Pero tiene que ver, y ese es mi segundo abordaje, y lo veo, lo vi más claro cuando comencé a ver y analizar la política chilena. En el Perú no existe partidos políticos, no existe derecha, no existe izquierda. Tú ves en Chile, donde acaba de haber un plebiscito de salida para el tema constitucional, es muy claro quién es de izquierda, quién es de derecha, quién se alía con quién es de centro, ¿no? Quién es de centro derecha, quién es de centro izquierda, está clarísimo. Y quién es de ultraderecha y de ultraizquierda. Entonces, en un país con mucha fortaleza institucional, eso es claro le da al elector predictibilidad para saber que si vota por este señor, mañana no se va a pasar al bando opuesto, ¿no? O al bando intermedio. En el Perú no hay, y eso creo que es un consenso. Los partidos políticos murieron por los años 80, 90, especialmente en los Mm. 90. Entonces, ya clasificar a los políticos de derecha y de izquierda es casi ocioso, ¿no? Es ocioso porque tanto los de derecha como la izquierda son capaces de abdicar de sus fundamentos doctrinarios. De hecho, no hay o sea, en el mundo, siempre, en la mayoría de los países, digamos, más evolucionados políticamente, hay el escenario político está de alguna manera orientado por la derecha liberal y la izquierda democrática, no estoy hablando lo que ocurre en los países nórdicos, qué sé yo, pero en el Perú la derecha liberal se pulverizó, no existe. Y bueno, y la izquierda democrática, qué decir, ¿no? O sea, el señor Vladimir Cerrón Ujú. es un demócrata que incluso es mucho más conservador que el mismísimo gobierno cubano que acaba de aprobar, por ejemplo, el marco de las uniones unión civil entre personas del mismo sexo. El señor Cerrón, el señor Bellido, están a la izquierda conservadora de eso, de su, digamos, de su sistema ideal, que es el castrismo. O sea, son más castristas que el castrismo, ¿no? Entonces, por ese lado yo diría que la gran falencia, o sea, el tema del pésimo gobierno de Castillo tiene que ver más con incompetencia, con una visión corruptible de la política que con su ideología. Siendo así, ¿se puede caer más bajo? Yo no sé, o sea, tenemos ahorita aparentemente a Castillo en conversaciones con don Isaac Humala, que es el padre y mentor de Antauro Humala. Entonces, Ujú. eh, salvo que le hagan una lobotomía del señor Antauro Humala, que tampoco es de izquierda, porque es más bien un tipo hipernacionalista de tendencias fascistas, Ujú. podría ser nuestro guatepeor, ¿no te parece? Sí, porque, a ver,
hay que recordar que don Isaac Humala es quien ideó desde antes, mucho antes, programó, entre Claro. comillas, digamos, la educación de sus hijos, ¿no? De Entonces, hecho, de hecho es no el creo que quede ideólogo. por la borda. Claro, claro. Ahora, Ollanta Humala se desmarcó, digamos, en su gobierno, o sea, cuando ya en la campaña para su segunda candidatura, de esa ideología y de hecho Isaac Humala le puso la cruz, pero su favorito, su candidato Mm, favorito para llevar a cabo la ideología etnocacerista, que es una mazamorra, como digo, fascista, chauvinista, homófoba, misógina y todo lo demás, era Antauro Humala, ¿no? Antauro Humala está ahora libre en plazas y plazuelas y, y habría que preguntarse por qué Pedro Castillo llama a su mentor, ideólogo del partido de Antauro Humala, a conversar en Palacio, ¿no? Como lo ha contado el mismo Isaac Humala. Entonces, todos estos Ahora, juegos no tienen que ver sí. con ideología, ¿no? Tienen que ver, yo creo que con estrategias para endurecer eh, el copamiento del poder. Ahora, en realidad, sí, eso es lo que piensa también otra periodista, otro colega. En Uh realidad, -huh. entonces, lo que estamos viendo es que siendo solamente piezas de ajedrez, hay más y están más arriba porque hay titiriteros. Sí, bueno, en realidad, en el caso del Ejecutivo, yo creo que el titiritero más visible es Vladimir Cerrón, que es un titiritero al que a veces se le rompe la cuerda y no tiene control de la situación. Eh, no me atrevería a decir que hay titiriteros externos porque no hay ningún indicio serio de eso. Yo, Los yo, titiriteros son más me- visibles en el lado de la derecha, ¿no? Porque ahí tienes a Keiko Fujimori manejando la pero bancada yo, parlamentaria que también mueve los hilos. perdóname, Maritza, a lo que yo me refería es que todavía hay mucho más. Acuérdate que se habló en un momento determinado, en la época de Pedro Pablo Kuczynski, del club. Es decir, hay en realidad grupos de poder que son los que ponen Ah, a los actores. A eso me refería. Entonces, se le fue de la sí, mano, se les sí, sí. fue. Claro, como se les va a ir de la mano, como se le fue de la mano Ollanta Humala en su momento, como se le fue de la mano, porque la candidata era otra, ¿no? Como se le fue de la mano el mismo PPK, porque sin ser antisistema, PPK no era la opción de los grandes poderes, no sé si te acuerdas. Entonces, sí, o sea, hay grandes poderes, especialmente económicos, que quitan y ponen candidatos, pero Ujú. finalmente yo creo que la votación del pueblo, nos guste o no en sus resultados, al contrario, va siempre a contracorriente. Por eso usas bien la frase, ¿no? Se les va de las manos. Ninguno de los candidatos favoritos de los grandes poderes han ganado las últimas elecciones, ¿no? Entonces, más bien, Ahora, lo que estos grandes poderes demuestran es una enorme torpeza para hacer campañas a favor de sus candidatos, ¿no? Siempre son tan repetitivos, siempre echan mano a las mismas estrategias que terminan al final irritando a la gente que termina votando por el candidato que ellos no quieren, ¿no? Es lo que ha pero pasado en las últimas 3 o 4 elecciones. sin embargo, tú has hecho una, y me parece que ajustándose a los hechos, es cierto esto, ¿no? Fíjate, tú dices, a partir sobre todo de los años 90. Entonces, ¿tú acaso no piensas que una de las cosas que quedó de Montesinos fue, y yo siempre lo decía Uh desde -huh. antes, pero a ver si tú coincides en lo siguiente, el gran mérito de Montesinos fue, y que no se escuche y no se interprete mal, pero el gran mérito de él fue darle el poder a esas masas a las que tú te refieres, porque las masas solamente, digamos, apoyaron en cierto momento y después se sintió abandonado el propio Velasco, pero si nos referimos a la historia, las masas no tuvieron nunca no se dieron cuenta que podían elegir a las personas. Y eso sí lo usó muy bien Montesinos, que claro,
a través de estrategias y un maniqueísmo, resultó dándole, entre comillas, el sustento y la base a Fujimori, dándole una cierta legitimidad, ¿no es cierto? ¿No piensas acaso tú que Claro, claro. ahora que ellos tienen, ¿no es cierto?, se dan cuenta ese elemento para poner y quitar, entonces son susceptibles también, como una marea, como las aguas del mar, casi de llevarlos de un lado al otro, pero en un momento se te escapa y patean el tablero. Yo creo que sí, en parte, ¿no? En realidad el populismo, especialmente el populismo autoritario que fue el gobierno de Fujimori, que además nos agarra después de una década de un regreso a la democracia muy frágil, ¿no? Un gobierno terrible de Alan García y luego un gobierno muy débil, muy incompetente de Fernando Belaúnde. El gobierno de Montesinos, porque eran socios, impuso lo que se ha impuesto con el populismo autoritario en muchos sitios, ¿no? Perón era un tipo sumamente popular, Mm, absolutamente antidemocrático, violó todas las leyes, las instituciones, o para ir más cerca, Bukele, ¿no? Bukele es un tipo que en este momento tiene 90, 80%, es un populista autoritario. El populismo autoritario apela a las emociones más, digamos, cuestionables de las masas que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, a la xenofobia, al miedo, ¿no? Y tiene éxito. Y además hay clientelismo, ¿no? Dádivas de Fujimori, acuérdate, o sea, hacía carreteras a pedido en determinadas zonas muy abandonadas, daba recursos a los comedores populares, todo aquello que en un gobierno democrático real es el soporte del de, desarrollo social, pero aquí era usado como clientelismo puro, puro, nada más. Entonces, yo no creo que las masas se les escapen. Los peruanos tenemos una tendencia muy autoritaria, de hecho nos gustan los gobiernos de mano dura, mm, eh, pero en el último momento ha ocurrido que por suerte opciones que eran, no sé si más democráticas, pero sí menos antidemocráticas, mm. finalmente ganaron, como tú dices, se les escaparon de las manos. Pero pero populismo hay, y, e incluso populismo hubo antes de Fujimori, ¿no? Sánchez Cerro era un gobernante populista, autoritario, dictatorial, pero sí, yo creo que con todo el peruano, mucha gente desprecia el voto del peruano, pero la realidad nos pone en disyuntivas terribles, terribles, ¿no? O sea, la segunda vuelta fue como elegir entre un novio drogadicto y otro delincuente, o sea, desgraciadamente nos hemos tenido que manejar con el engañoso concepto del mal menor, ¿no? Cuando Y ya acá desde no hace hay un mal tiempo, menor. ¿no? Y ya desde hace un Claro, tiempo, claro. ¿no? Y es, Ujú. exacto. Y Eh, es un engañaniño, porque claro, no sí. hay mal menor, todo mal es mal. Ujú, ujú. En ese sentido, los actores hoy en día, por ejemplo, para las elecciones municipales, ay, qué pena que nos tenemos que Mm, concentrar en Lima, pero más o menos seguirá siendo, pues, claro, lamentablemente, Perú es Lima, ya no será Lima el Jirón de la Unión, pero la figura, sí, vale. Em, los claro. actores que hoy día están postulando a la alcaldía de Lima, hay gente que ya le tiene aversión, entre comillas, para hablar de la derecha, y gente que no quiere botas, Mm, y gente que tampoco no quiere, pues, claro. personas que no tienen, digamos, por lo que ya se ve, a ver, vamos a decir, Mm, una cierta, claro. algo más creíble que un balón. Ujú, exacto, exacto. Sí, el problema es que el menú siempre es malo. Tenemos siempre menús bien pobres. Y claro, justo ahora en Twitter comenté eso. O sea, no existe el mal menor, es un cuento que nos cuentan, porque todos tienen ángulos cuestionables, ¿no?
Ahora, ahí ya toca ponderar entre lo cuestionable, qué es lo que realmente puede dañar a la ciudad o no. Eh, eh, no sé, no quiero referirme a esta campaña para que no parezca que apoyo o denosto de un candidato, pero por ejemplo, en la campaña pasada, este, en la polarización, terminamos con dos candidatos altamente cuestionados, y además con pruebas y con procesos judiciales, uno con una deuda inmensa con la SUNAT y también características personales muy preocupantes. Eh, pero cuando veías el menú de la primera vuelta, había gente que si bien tenía algunos cuestionamientos, no llegaban a ese nivel de gravedad, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de Julio Guzmán y Mm, su presunta infidelidad o su infidelidad manifiesta, ¿no? No es un tema que me preocupe demasiado. Y se cayó por eso. O sea, la gente, mm, y es lo que a mí siempre me preocupa, ¿no? La gente piensa que un infiel va a ser más peligroso en el Ejecutivo que un tipo que no paga sus impuestos o un tipo que tiene un proceso por corrupción. O sea, a veces nuestros parámetros son bien cuestionables, ¿no? Ahora, no digo que debió mm. ganar Julio Guzmán, lo que digo es que el menú inicial no era tan indigesto, tenía algunas otras personas, no sé, se me ocurre, ya no me acuerdo quiénes eran los candidatos, pero que eran eh, menos envenenados, ¿no? Eh, ¿Prevés quién será el próximo alcalde? ¿Te parece más o menos quién? Es bien complicado. Tú sabes que en las elecciones pasadas, que para mí han sido una de las más interesantes que presencié en las elecciones municipales, yo tenía un programa en el canal de la República solo para la campaña, en donde hacía debates entre candidatos. Entonces, recuerdo que 3 semanas antes entrevisté, o 2 semanas antes entrevisté a Jorge Muñoz y yo le decía, pero usted tiene 2%, no sería mejor que se retire, ¿no? Esas cosas duras que a veces decimos los periodistas. Sí, 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 Y sí. cuando fue el debate municipal, Renzo Reyardo, que tenía un año puntero en las encuestas, o 6 meses, o sea, todo el tiempo, digamos, de campaña visible, y Ricardo Belmont, que también parecía tener cierto atractivo, decidieron que no iban a ir al debate. Dijeron, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio evento porque ese evento está manipulado. Y a la gente le indignó, porque a la gente eh, aunque no parezca, le gusta que se respeten las formas, Mm, que se respeten que se respete la palabra. Ellos habían aceptado ir inicialmente y que se le respete, que se le dé cuentas, ¿no? Por eso los políticos que no dan cuentas no se dan, no se percatan de todo lo que pierden. Y a mm. la semana siguiente, Jorge Muñoz empezó a subir y ganó. O sea, su visibilidad no llegó ni a las 2 semanas. Terminó la campaña y ya estaba primero. Entonces, yo, y ahí sí confieso una falencia, yo no pude ver el último debate, por cuestiones de Mm. horario y cosas que Sí, tenía que hacer claro. acá, Sí, pero sí vi en Twitter todo el asunto claro, claro. y parece que hasta el momento no hay una evaluación definitiva de quién quedó mejor, ¿no? O sea, Mm. algunos dicen que fue Forsyth porque habló de los otakus y que tuvo un mensaje más cercano a la gente. Otros dicen que esta señora, que ya no me acuerdo su nombre, pero esta vez sí es bien dudoso, o sea, bien difícil decir quién va a ser el alcalde, porque como la campaña municipal calienta tan tarde, ¿no? Ujú. También va a una velocidad muy grande, entonces no me Claro, atrevería a, perfecto. a pronosticarlo, ¿no? Claro, claro. Se me han quedado cosas en el tintero y yo quisiera comprometerte para una próxima oportunidad. ¿Se podrá? Ah, encantada, por supuesto, por supuesto. Y además a esta hora uno ya está mucho más tranquilo, como decíamos. De repente Sí, después es de las verdad. elecciones. Sí, de pronto, sí, después de las elecciones. ¿Te parece el próximo lunes? Bueno, aunque El lunes, se hará un el sondeo. lunes
Claro, el lunes estoy en Montevideo, porque justo me voy el fin de semana a Montevideo, Ya, pero puede ser en la semana y lo ya, coordinamos. Claro, perfecto. encantada. Pues, pues te agradezco, querida Maritza Espinosa, haber atendido esta llamada desde Santiago de Chile, hablando justamente sobre la coyuntura política electoral en nuestra querida patria del Perú, que seguramente tanto extrañamos. Te doy un abrazo a la Extraño distancia y tanto deseo que que voy a tengas una cada rato. feliz noche. Gracias, gracias. Gracias. Marisa Espinosa, que tiene una amplia experiencia en el periodismo, efectivamente, como lo ha dicho, además también ha sido columnista en el diario La República, uno de los diarios más importantes de nuestra patria, estuvo aquí en Yo Pregunto a través de Onda Digital Televisión. Retorno con otra periodista, esta vez desde Brasilia, para hablar sobre las elecciones presidenciales en Brasil. El Pisco Sagayán